En este tema hablaremos de moscas de la familia Musidae. En general, este grupo de moscas contempla varias especies, de las que solamente comentaremos tres que pertenecerían a un grupo representante de las moscas que tenemos presentes en nuestro país. Entonces, estas moscas son la mosca doméstica, la del establo y la del cuerno, que se van a distinguir las primeras dos porque son de tamaños medios, aproximadamente 5 milímetros, y la mosca del cuerno es una mosca más pequeña, aproximadamente la mitad. También se distinguen porque la mosca doméstica es un insecto que tiene aparato bucal esponjoso, no es picador, no chupa sangre, mientras que las otras dos especies chupan sangre y tienen el aparato bucal modificado. Este grupo pertenece ya al suborden Cyclorrapha dentro de los dípteros, que son caracterizados porque después de que eclosiona el huevo pasan por 3 instares de desarrollo y después se aprecia también un estado que ya no se alimenta pero pertenece al mismo tercero para que después forme el pupario. El pupario, dentro de él está contenida una pupa de tipo exarata, o sea que se le ven bien los miembros de los apéndices, vamos a decir, locomotores. Entonces, Stomoxys calcitrans o mosca del establo y Hematobius irritans se distinguen básicamente, aparte del tamaño, por la longitud de los palpos labiales, mientras que la mosca de establo los tiene muy cortos, la mosca del cuerno los tiene muy grandes, casi del tamaño del aparato bucal. Y aquí podemos apreciar la modificación que tiene en la parte terminal del aparato bucal. Y las moscas que no son picadoras tienen esta forma en la parte terminal del aparato bucal, lo que les permite aumentar mucho la superficie para que puedan absorber una mayor cantidad de líquidos. Y ese es un dibujito de cómo se encuentra a veces cuando se extiende. También los estados larvales de estos grupos ciclorrafos se distinguen porque hay dos tipos de larvas. La mayor parte de ellas son larvas que tienen un sistema de filtración de alimento, mientras que hay algunas que son depredadoras y que van a tener dos ganchos bien definidos en la parte anterior. Hablando un poco de la biología de ellas, mencionaremos que mosca doméstica es una especie de distribución cosmopolita que puede llegar a ovipositar hasta 2.400 huevos en varios lotes. Ya mencionábamos que tiene aproximadamente 5 milímetros de longitud y también se distingue porque tiene 4 manchas longitudinales oscuras en la región dorsal del tórax, obviamente. Estas moscas pueden ovipositar en cualquier espacio donde haya materia orgánica. Puede ser materia orgánica que no esté en completo estado de descomposición, ¿verdad? Pero en cualquier lugar, cualquier tipo de instalación, desde casas, restaurantes, en la industria de alimentos o en animales muertos, como vemos aquí. Aquí apreciamos el ciclo completo, desde un lote de huevos, larvas en diferente estado de desarrollo, donde se aprecian algunas pupas, ¿verdad? Las pupas usualmente se forman fuera del área donde están los alimentos, como aquí podemos ver larvas que salen de donde está el alimento, o en la base donde están las orillas. Sin embargo, si las dejamos junto con el alimento, no tienen problema para pupar en la parte inferior del sustrato alimenticio. Y aquí tenemos un lote de pupas, ¿verdad? Y un adulto alimentándose. Aquí podemos apreciar. Aquí notamos cómo está un ciclo biológico general de la mosca, huevo, la larva. Esta más o menos corresponde a un tercer estado de desarrollo larval y la pupa. Entonces los tiempos y las
medidas que tienen las larvas o los adultos pueden depender de qué tanto alimento tienen disponible. Y bueno, es bueno mencionar que los adultos pueden viajar hasta 3-4 kilómetros, por lo que es difícil tomar acciones de control que sean eficientes si no sabemos dónde se encuentran las larvas, porque no solamente deberemos de conducir el control de esta mosca al estado adulto, porque pues, es el más visible y fácil de reconocer, obviamente. La mosca doméstica pues se caracteriza porque es un vector mecánico de muchos patógenos, entre los que básicamente tenemos los que son responsables de producir enfermedades entéricas en nosotros. Pero también, aparte de la presencia física de las moscas que mucha gente no tolera, también pueden dejar algún signo de su presencia en unidades de producción de pollos, como vemos aquí en estos huevos, ¿verdad? Y los criaderos pues típicos es donde tenemos materia orgánica. Desde la de cerdos les gusta mucho, la materia orgánica de ganado vacuno, sobre todo cuando está fácilmente disponible, como en este caso al aire libre. Y también es importante mencionar que se desarrolla muy bien en excremento humano, de modo que si tenemos letrinas descubiertas, pues es un medio de cultivo muy importante para este insecto. Cuando se hacen acciones de control a nivel ya de áreas de producción, se habla de manchas de vómito o número de moscas que se atrapan en cierto tiempo. Sin embargo, cuando hablamos ya en presencia en casas o en la industria de alimentos, esos números son muy elevados y con frecuencia tenemos que tomar acciones de control cuando se encuentran en densidades todavía menores. Entonces, el control, uno de los más importantes, es el cultural, haciendo un buen manejo del estiércol. Aunque tenemos herramientas de control químico de diversos tipos que pueden ser eficientes si se manejan adecuadamente. Adicionalmente, en las unidades de producción de leche principalmente, es muy común que se utilicen trampas, ya sea con cebos o con luz negra. La luz negra es una fuente de control por atracción muy importante y que reduce en gran medida el número de adultos. Entonces, el manejo del estiércol es una forma de manejar la densidad de larvas muy eficiente, sobre todo en unidades de producción grandes, de establos estamos hablando, en donde puede haber situaciones como esta, donde se ve que aparentemente no hay manejo del estiércol, ¿verdad? Pero cuando se hace el manejo se puede hacer de varias formas para aprovecharlo de una manera muy eficiente. Por lo que para evitar el desarrollo de larvas, lo recomendable es que se remueva al menos 2 veces por semana, esparcirlo para que se deshidrate y aumente la temperatura. También se puede tapar para evitar que se desarrollen larvas, y también en sistemas mucho más eficientes de áreas grandes también se integra en sistemas de riego. Aquí tenemos, por ejemplo, sistemas de remoción del excremento. No son con fines de manejo de larvas, conozco esta zona, ¿verdad? Pero cuando se maneja el estiércol se puede poner en áreas donde se esté composteando y eventualmente ya seco se libera en los campos. Y también cuando se remueve se puede ir almacenando por temporadas en fosos o fosas grandes de fermentación, donde se deja que el excremento se conserve por varios meses mezclado con agua, y en esta transparencia podemos ver cómo se está removiendo el excremento junto con agua para que en forma líquida después pueda ser ya distribuido en el área de crecimiento de los cultivos con los que se alimenta el ganado. Este tipo de herramientas o formas de utilizar el estiércol son muy eficientes porque tanto en forma líquida como en forma seca nos puede ayudar a que no tengamos que utilizar ningún
fertilizante adicional a nuestros cultivos, porque el excremento puede proporcionar básicamente todo lo que se requiere. Además de que se aprovecha el estiércol, pues hay menos contaminación. Aquí vemos el perfil de un montículo de excremento para que veamos cómo se desarrollan las larvas. Entonces, esta área, obviamente el área A está expuesta al sol, por lo que se calienta y se deshidrata, y esta no es propicia para que se desarrollen larvas. En la parte que sigue, marcada con la letra B, es el área más apropiada para que se desarrollen las larvas. Entonces, en el punto C hay mucho calor de fermentación, mucha humedad, y esa no es favorable para las larvas. Entonces, y las demás en el área D, pues hay pocas larvas, y las larvas, conforme van madurando, se van moviendo hacia la base donde pupan regularmente. Entonces podemos ver que el área donde está puestas, o donde se desarrollan las larvas, es una franja bastante pequeña. Y aquí podemos ver precisamente de que si podemos aumentar la temperatura por las dos formas en que podamos aquí hacerlo, por fermentación o por la temperatura exterior, pues se favorecería bastante si aumentamos la temperatura para que aquí se modificara la misma y no se desarrollan las larvas. Entonces, cuando hacemos una determinación más o menos de la densidad, puede hacerse poniendo trampas como estas, o también usando trampas pegajosas, pero esas van a depender del lugar donde estemos haciéndolo, también para ver si está permitido, porque ese tipo de trampas pegajosas no se pueden utilizar donde se están procesando alimentos. También un método preventivo es el de utilizar las famosas cortinas hawaianas, en donde simplemente se ponen tiras de plástico superpuestas, más o menos de 15 centímetros, 20 en ocasiones, pero es importante que estén superpuestas entre unos 6 y 8 centímetros para evitar que se separen en la parte que está pegando al suelo. De este modo evitamos que haya el movimiento de moscas en áreas que no nos interesa, y ese tipo de cortinas se utilizan con frecuencia donde están entrando montacargas en diferentes áreas de producción o de manejo de productos. La luz ultravioleta, que es muy importante la forma en que responden las moscas, pero pues ellas responden a una longitud de onda diferente a la que nosotros vemos. La luz visible para nosotros está desde 380 nanómetros hasta 780 aproximadamente. La luz ultravioleta a la que responden las moscas es 365 nanómetros, de modo que cuando tenemos nosotros lámparas para capturar moscas, no nos es posible ver a simple vista nosotros si son útiles o no todavía, por lo que debemos de respetar las indicaciones de la empresa que elabora las lámparas para reemplazarlas adecuadamente, y también saber cuándo hay que estarlos colocando, y frecuencia, distancias, etcétera. Aquí tenemos algunas lámparas para plantas de alimentos y una para establos, aunque hay una gran diversidad de ellas. También se utilizan con alguna frecuencia las cortinas de aire, sobre todo en zonas en donde estamos teniendo acceso frecuente de personas. Entonces, esas cortinas de aire pues hacen una corriente fuerte que impide que las moscas entren. Cuando hablamos ya de control con productos químicos, podemos usar diferentes tipos de equipos. Aquí estas dos formas de aplicación que estamos viendo en basureros son con motomochilas, en donde va dirigida la aplicación básicamente a los adultos, de modo que tienen poco efecto residual. O sea, al adulto que no impacten, pues no lo van a matar. Tenemos también el uso de cebos. Azametifos es uno de ellos, donde puede funcionar solo, pero si se le agrega leche para hacer una pequeña pasta, es un cebo bastante atractivo para las moscas, y mueren a los pocos minutos de que se alimentan.
En general, los productos químicos que se manejan para moscas son piretroides, ¿verdad? Aunque podemos usar algún tipo de organofosforados. Los organofosforados son productos que producen olores que pueden ser muy desagradables, por lo que de preferencia se debieran utilizar en áreas exteriores. En interiores pues, queda algún residuo u olor que no son tolerables por la gente. También se utilizan reguladores de crecimiento para las larvas, y una forma de aplicarlos cuando tenemos nosotros explotaciones de aves o pollos es darles el regulador de crecimiento junto con el alimento, tomándoselo en agua. Entonces ya el excremento de los pollos sale contaminado y no se desarrollan las larvas de moscas. La especie Hematoia irritans es una especie que ya tiene aparato bucal picador. Decíamos que mide la mitad del tamaño de la mosca doméstica aproximadamente, y actualmente se ha convertido en una especie muy importante, sobre todo en ganado vacuno. Es una mosca que le gusta ovipositar en excremento fresco, en donde podemos ver en la parte superior los huevos. Las larvas más desarrolladas se van a encontrar en la parte de abajo del excremento, y las pupas también en esa zona. Es una especie que no le pica a los humanos, y se puede encontrar prácticamente en enjambres en el ganado vacuno, y es muy común verlas que están dirigiendo la cabeza hacia el suelo, hacia el piso, ¿verdad? Y son realmente molestas y pueden afectar grandemente la producción. Los animales lo están molestando todo el tiempo. Son moscas que cuando uno las espanta de los animales simplemente se vuelan formando una especie de enjambre, pero en cuanto deja uno de molestarlas se vuelven a posar en el ganado. Entonces es un problema muy muy grande a nivel no solamente de México, sino en muchas partes del mundo. El control que se utiliza para esta especie es de varias formas. En el caso de adultos se pueden utilizar sistemas que se llaman de autoaplicación, donde se pueden poner tanto polvos o como sustancias aceitosas, en donde se les pone algún tipo de alimento a los animales para que ellos pasen y solo se expongan. La idea es que les afecte la zona de la región dorsal y que el producto aceitoso se vaya distribuyendo en todo el cuerpo, para que las moscas al buscar picar pues se contaminen y se mueran. También se hacen acciones de control hacia donde se desarrollan los estados larvales, en donde hay excremento o materia orgánica, ¿verdad? O aplicando a las instalaciones, como podemos ver aquí, que es donde reposan las moscas. El uso de ivermectinas también es una forma muy eficiente de contaminar la sangre, y también eventualmente los adultos se intoxican y se mueren. Veremos en los próximos temas de que las ivermectinas en general han tenido un uso muy diverso para cualquier tipo de ectoparásito que se alimente de sangre, y hay una regla general en la que se les proporciona al ganado, o se le administra a cualquier tipo de ganado, ya sean chivos, borregos, ganado vacuno, una dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso, que es una dosis que se ha probado que funciona muy bien para contaminar la sangre y que elimina la mayor parte de los ectoparásitos, incluidas hasta garrapatas. Extremosis calcitrans, mosca de los establos. Decíamos que es muy parecida a la mosca doméstica. El aparato bucal, cuando está en reposo, dirigido hacia adelante, ¿ya? Obviamente es una especie que pica, tiene los palpos labiales muy cortos, y cuando está en reposo pues dirige siempre el aparato bucal hacia adelante de una forma que se ve amenazante, diría yo. Esta mosca pues tiene poco que acaba de alimentarse, ya no se le ve el abdomen rojo, pero todavía está repleta.
Entonces, los daños que nos van a producir esta mosca del establo se ha evaluado que reduce la producción de leche o la ganancia de peso en los animales porque los molesta y no los deja pastar o alimentarse adecuadamente. Además de que contamina los productos pecuarios, transmite enfermedades por vía mecánica, lo cual hace pues que tengamos un incremento en los costos de producción. Es una mosca cuya picadura es bastante dolorosa y a los animales usualmente les gusta posarse en la región de los cuartos delanteros. Entonces a nosotros si andamos en short pues nos va a picar en las piernas o en los tobillos, ¿verdad? Entonces las larvas de este insecto se desarrollan usualmente en materia orgánica mezclada con algún tipo de pastura. Se desarrollan en menor grado en excremento fresco, pero si está mezclado con otro tipo de alimentos que se tienen en las instalaciones, pues va a ser muy bueno su desarrollo. Entonces, en general, estas moscas, una vez que se alimentan, se van a descansar a reposar pues en las instalaciones o algún tipo de follaje que les permita protegerse del sol, y solamente se acercan para alimentarse. Pero mientras como el animal está inquieto y no se alimenta, entonces pueden permanecer algún tiempo encima del animal. Entonces, en este caso se ha determinado que un umbral de acción eficiente para empezar acciones de control, sobre todo en unidades de producción, es la captura de más de 50 moscas por trampa, una trampa sencilla como esta, en donde se pone un producto químico y un atrayente para moscas para hacer los conteos. Estos umbrales son aproximadamente por día. Ya cuando hacemos acciones de control con productos químicos, pues hay que hacer aplicaciones de productos a las instalaciones, ¿verdad? A los sitios de reposo. Aquí vemos cómo se está aplicando a follaje con un equipo de parihuela que es un equipo muy eficiente, donde aplicamos con bastante presión. Aquí no estamos midiendo el tamaño de gota que estamos aplicando, es una gota grande, normalmente de más de 500 micras, y también aquí estamos aplicando contra larvas a un lado del establo donde hay mucho excremento, producto pues de la defecación del ganado vacuno. Entonces aquí se está mojando prácticamente la superficie del suelo para evitar que se desarrollen las larvas. Aquí se utilizan usualmente productos que son concentrados emulsionables, aunque se pueden utilizar también polvos humectables o también microencapsulados, solamente que son más caros. Y aquí tenemos algunos productos comerciales. Entonces, también en esta especie se pueden utilizar avermectinas, como decía yo, para todos los insectos hematófagos. Avermectinas a la dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso del animal. En esta especie también se han utilizado depredadores, de los cuales tenemos una gran cantidad de ellos, y algunos de ellos se han reproducido en forma artificial para poderlos aplicar en el campo. Aquí tenemos el uso de una avispita que afecta a las larvas desarrolladas y a las pupas. Y aquí tenemos más o menos cómo es la cantidad que aplicamos, cómo debe aplicarse y el costo que había en 2002 de estos, y aquí vemos la forma de aplicación de ellos. Fin de la presentación.